Definición de variable, función, dominio y rango. Al usar los objetos e interactuar con las personas que nos rodean, resulta fácil establecer una regla de correspondencia que asocie o apareje a los miembros o elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Por ejemplo, para cada número de seguridad social hay una persona. Para cada libro le corresponde por lo menos un autor. Para cada alumno de una escuela le corresponde, por ejemplo, una matrícula. En matemáticas estamos interesados en un tipo especial de correspondencia. Esa correspondencia con valor único se denomina función. Una función no es más que una regla de correspondencia. Es decir, que dado un conjunto X y un conjunto Y, a cada elemento de X dentro del conjunto X le corresponde un elemento Y en el conjunto Y. Una función puede denotarse por algunas letras del alfabeto como F, G o H. Y podemos representar una función de un conjunto X en un conjunto Y por medio de la siguiente notación. Todos los valores que asocien a X o que se le atribuyan a X se llamarán dominio de la función. Y todos los valores que le correspondan por consecuencia a Y se llamarán rango de la función. Esos valores que le corresponden a Y también se podrían llamar imagen, codominio o contradominio, que más adelante se les explicará. El conjunto de elementos Y en el rango le corresponde a un valor o a un elemento X selecto dentro del dominio de X. Y ese valor se denomina imagen de X y se escribe como f de X. Quiere decir que si a nosotros tenemos, por ejemplo, un valor numérico para X, por consecuencia va a haber un valor numérico para Y. Y entonces el valor de Y será la imagen de X. Una función se puede representar o se puede denotar como Y igual a f en X o f de X. Dentro de una función, más adelante aprenderemos a graficar los diferentes tipos de funciones, pero una función es muy importante que se identifique la variable independiente y la variable dependiente, porque la variable independiente se le asumirán valores arbitrarios. Y como lo mencioné hace un momento, los valores que satisfacen a X reciben el nombre de dominio. Por consecuencia, si se le asigna un valor en X, va a haber un reflejo o una imagen para Y. X recibirá valores arbitrarios y Y dependerá de los valores que se le asignen a X. Es por ello el nombre que recibe cada una de las variables. Es muy importante mencionar que la notación Y igual a f de X fue introducida por el matemático Leonhard Euler y que es la notación que se ocupa en la mayoría de bibliografía para denotar funciones de diferentes tipos. El valor que se le atribuye o que se le asocia a X recibe el nombre de dominio. Y ese valor puede ser cualquier número dentro del conjunto de los números reales. El dominio se puede clasificar o se puede representar de manera implícita o de manera explícita. El dominio implícito es el conjunto de todos los números reales para los que está definida la ecuación, mientras que el dominio explícito es el que se da junto con la función. Veamos el ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, la función f de x es igual a 1 sobre x cuadrada menos 4 y especificamos que está definida para todos los valores de x mayores o iguales a 4 y menores o iguales a 5, tiene un dominio definido, por lo tanto es un dominio explícito. Pero si solamente se da la función como g de x igual a 1 sobre x cuadrada menos 4 y no se especifica sobre qué intervalo para x se va a evaluar, entonces tendrá un dominio implícito. Quiere decir que los valores que satisfacen esta función serán todos los números reales, excepto más menos 2. ¿Por qué más menos 2 no? Bueno, porque si sustituimos más menos 2 en el valor de x,
sería 4, menos 4, 0. Y 1 sobre 0 es una indeterminación. Por lo tanto, si nosotros tenemos una función y nos dan el intervalo para sustituir los valores para X y por consecuencia encontrar un valor en Y, entonces se llamará dominio explícito. Si únicamente tenemos la función, podremos tomar cualquier intervalo o porción de la recta siempre y cuando no indetermine la función y será un dominio implícito. Como ya lo mencioné hace un momento, si nosotros damos un valor a la variable X, por consecuencia habrá un valor o una imagen en Y. Ese valor o esa imagen en Y recibe el nombre de contradominio o codominio, rango o imagen. Y van a ser todos los valores que por consecuencia serán asignados a la variable dependiente Y. Algunos ejemplos de funciones. Cada elemento de X dentro del conjunto X se le asigna o tiene por consecuencia un valor en el conjunto Y de Y. Es válido que dos valores en X sean asociados con un único valor en Y. Entonces, repito, todos los valores para la variable independiente X recibirán el nombre de dominio. Y todos los valores para la variable dependiente Y recibirán el nombre de contradominio. Por lo tanto, es muy importante aprender a diferenciar cuando estamos hablando de una función. Y sobre todo, tener muy claro que una función es una regla de correspondencia.